Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Ya sabéis, el espacio de Ence, un espacio donde comprenden muchas cosas, ¿no? No solo tiene que ser psicología o sociología, ¿no? También podemos hablar de cine, arte, historia, ¿no? Y variar un poquito, que yo creo que es lo más importante en este tipo de cosas, en un programa, ¿no? En un podcast, variar, porque yo creo que es verdaderamente donde está la gracia realmente, ¿no? Lo que realmente atrae bueno, humildemente lo digo obviamente desde un aspecto más personal, ¿no? Podríamos decir. Ya sabéis que soy una persona que es muy devota a la psicología, es algo que realmente está básicamente impuesta en mi vida prácticamente, es algo que está presente en mi vida, por mucho que quiera omitirlo, está ahí presente. La psicología es todo prácticamente y yo soy simplemente alguien más, ¿no? Que sucumbe a la psicología, pero que también le interesa. Claro que le interesa, porque al final la psicología es todo prácticamente, es la sociedad, es cómo nos comportamos, es cómo nos movemos, el porqué de ciertas acciones. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Entendéis? Y en este tipo de cosas a mí me gusta mucho indagar, ¿no? Ya no solo, digamos, hablar de aspectos personales, propios, que también me gusta, porque también es una manera de expresarme, es una manera también de desahogarme. Ya sabéis que desde un principio este programa era para desahogarme yo, hablando de mis problemas. Pero sí que es verdad que hay a veces que hay que expandirse, por supuesto, ¿por qué no? Al final, como he dicho, la psicología no comprende solo a uno mismo, sino a un todo, ¿no? Y es curioso porque la psicología tampoco es que esté presente simplemente en la vida real. No, ni mucho menos. También la ficción está presente en la psicología. Por supuesto, en películas, en series, en libros, en videojuegos. Por supuesto. Y es algo que hay que tener en cuenta, que todo es psicología, incluso en lo ficticio, incluso en lo que realmente no existe. Y es lo que quiero yo ahora mismo indagar, lo que yo quiero ahora mismo hablar, comentar, expresar en algo, en personajes, la psicología de personajes que realmente no existen, pero sí que están, digamos, ideadas. Sí que están ideadas por unas personas que, bueno, que quieren darle esa personalidad. Y a partir de ahí, a partir de desglosar esa personalidad, le damos, pues bueno, una definición. Yo no soy partidario tampoco de poner definiciones o etiquetas a una persona en concreto. No, ni mucho menos. Al final una persona tiene muchos más matices que el mero hecho puntual de que tenga una enfermedad mental. Yo creo que lo entendéis perfectamente, pero lo quiero recalcar desde un principio porque no quiero que se dé a lugar a, digamos, a incongruencias, a pensamientos que no quiero que, digamos, se expandan. Quiero decir desde un principio que es así, como yo lo veo. Ya sabéis, como he dicho con anterioridad, soy muy devoto con la psicología. Y hoy es el caso. Hoy realmente es el caso donde vamos a hablar de la psicología. Vamos a hablar también un poquito de los trastornos, de los complejos, de los síndromes. Me parecería muy interesante hablar de este tipo de temas, pero asociando a personajes de ficción. Y sobre todo a un universo. Al universo de DC. De Detective Comics. Hay un personaje en concreto que me interesa mucho, que me gusta mucho. Pero debo decir que los antagonistas que participan en las historias de este protagonista, de este personaje, son incluso más interesantes psicológicamente hablando. Son muchísimo más interesantes. ¿Por qué? Porque realmente tienen matices, realmente tienen un porqué de por qué están realizando todo esto. Por lo tanto es interesante de indagar, es interesante de tenerlo presente, ¿no? Este tipo de cosas. Por lo tanto, digamos que en ese sentido me gustaría desglosar y hablar un poquito de los trastornos, de los complejos, de los síndromes de los antagonistas de Batman, el hombre murciélago. Ya sabéis, es un personaje de Detective Comics, ¿no? Un personaje que, bueno, digamos, a partir de sucesos traumáticos de su vida, decide, digamos, luchar por la justicia, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, se disfraza de murciélago. Sí que es verdad que a veces, digamos, hay escritores donde le dan una vertiente diferente a la visión del murciélago de Batman, porque digamos que hay versiones del propio murciélago de Bruce Wayne en sí, ¿no? Del hombre detrás de la máscara, que digamos que es un chico que siempre tuvo miedo a los murciélagos, por una sucesión de cosas, por una asociación de murciélagos con lo que le pasó, con el trauma que pasó.
Y por lo tanto, para poder un poquito, digamos, luchar con respecto al miedo, luchar con respecto a lo que tiene, ¿no? Se disfraza de él. ¿Por qué? Porque quiere combatir, quiere unirse. Quiere unirse. Al final, cuando la batalla la tienes perdida, tienes que unirte con el enemigo. Y a veces hay que sucumbir, pero en el buen sentido, a los miedos. Abrazarlos. Abrazarlos, porque a la hora de abrazar, al final lo que haces es debilitar, emocionalmente hablando, al miedo. Y bueno, ya sabéis que el personaje de Batman es un personaje que a mí me interesa mucho, lo sabéis perfectamente, lo he comentado con anterioridad, vaya, y he hecho referencias en algunos episodios, pero vamos a centrarnos en los villanos. Como he dicho yo en un principio, los villanos son realmente unos personajes muy interesantes. A veces llegan a ser más interesantes que el propio protagonista de las historietas. Y esto es lo que verdaderamente hacen interesante los propios villanos en sí. Ya sabéis que hay un repertorio, hay un gran abanico de personajes, de villanos de Batman. Algunos con una moral más, digamos, más construida, otros derruida, o prácticamente no tienen moral. Pero bueno, a pesar de todo eso, a pesar de las condiciones, hablaremos de forma, podríamos decir, digamos, docta, al menos vamos a intentarlo por supuesto, con respecto a los complejos, a los trastornos de estas personas en concreto, de estos villanos, que son ficticios sí, pero tienen mucho de lo que hablar. Y así podemos asociar de una forma directa, ¿no? Directa, y yo creo que también entretenida, de lo que son los trastornos y los complejos, ¿no? Podemos empezar por un villano muy interesante, podemos empezar por un villano que realmente es alguien que no se distancia mucho de la familia Wayne, el Pingüino, Oswald Cobblepot. Oswald Cobblepot es una persona de baja estatura, ¿no? Y digamos que con un físico, digamos, objetivamente feo, ¿no? Y de hecho con ello, digamos, ha tenido ciertos complejos, muchos complejos de físico, con respecto al físico, tanto en la altura, ¿no? Tanto un poquito el tema de la cara en sí, ¿no? En cuanto a belleza, hablando de estéticamente hablando, ¿no? Y es interesante cómo se plasma la filosofía del pingüino, ¿no? El complejo de inferioridad. Al final estamos hablando de un hombre objetivamente feo y bajo. Imaginaos tened una visión con respecto al pingüino. Imaginaos que sois el pingüino. Una persona realmente muy baja de estatura, estamos hablando de 1,40 y pico, ¿vale? Y físicamente no muy agraciado. Imaginaos esa situación, imaginaos nacer así. Imaginaos, de verdad, que sí, hay momentos que realmente es más importante la personalidad, por supuesto, no lo niego. De hecho, es lo que verdaderamente a mí me hace querer a una persona. Pero una cosa no quita la otra. Una cosa hay que ver también que nosotros estamos en una sociedad de apariencias. Y esto es verdad. Y de posar. Y de aparentar. Sobre todo aparentar. Más que el contenido queremos la caja. Queremos el envoltorio. Queremos que sea bonito, ¿no? Y en este caso el pingüino no es así. No está, digamos, dentro de los cánones de belleza. Imaginaos nacer de esa manera, ya también despreciado por parte de tus padres. Vosotros imaginaos eso, empezar una vida de esa manera. ¿Cómo no vas a tener una animadversión, disculpad por mi dicción, con respecto a la sociedad en general? Sí, habrá gente que realmente no te trate de esa manera, por supuesto, y hay que tenerlas muy en cuenta, vaya. Pero la mayoría es así. Y tampoco hay que no hay que taparse los ojos y no ver la realidad, cuando es así la realidad. Que es distópica, hasta cierto punto sí, estoy de acuerdo. Pero es la realidad. ¿Entendéis? Imaginaos nacer así, de esa manera. ¿Cómo no vas a tener un complejo de inferioridad? ¿Cómo no vas a tener un complejo de decir, oye, realmente no me siento bien conmigo mismo? Y con ello, por culpa de los demás, y con ello he conseguido, digamos, tener una sensación, un sentimiento de animadversión con respecto a la sociedad en general, ¿no? Imaginaos todo eso. Imaginaos tener el complejo de inferioridad. Sentirte menos, inferior. Y no hablamos de físico en sí, sino ya nacer en una familia estructurada. Imaginaos nacer con un padre, y si alguien ha nacido con padres así,
Espero que tengáis la ayuda suficiente para, digamos, sopesar este tipo de cosas. Pero cuando tienes un padre, cuando tienes unos padres, que realmente los padres son los pilares de tu vida, son realmente los monumentos de tu vida a seguir, cuando tus padres te fallan y te machacan, anímicamente hablando, psicológicamente hablando, al final, ¿a quién recurres? A ti mismo, cuando ni siquiera te has podido formar como persona y ya te están machacando. ¿Cómo lo haces? Ya tienes que ser una persona con una personalidad, nunca mejor dicho, muy fuerte, con una psicología muy fuerte, una filosofía muy fuerte, con mucha integridad, porque si no, este tipo de cosas te pueden machacar y te pueden hundir como persona. Por eso digo que en muchas ocasiones no vemos lo importante que es un padre, la figura del padre, tanto de madre como de padre. Quiero decir, cuando digo padre me refiero a los dos aspectos. Para el hijo, ¿entendéis? El hijo en sí es un súbdito, podríamos decir, de los padres. Es alguien que presta atención a sus monumentos, a sus pilares. Y si esos pilares se deterioran, adiós. Adiós a tener una personalidad afable. Y en cambio, de esa personalidad afable tendrás una personalidad de animadversión con respecto a la sociedad en general. Ese sería el Pingüino. Pasamos a un personaje realmente interesante, un personaje incongruente, es un personaje de yin y el yang, ¿no? De inconsistencias, de maniqueísmos, podríamos decir. Estamos hablando de dos caras. Dos caras, antes de, digamos, de tener este trastorno que vamos a hablar a posteriori. Estamos hablando de que dos caras en sí era un fiscal de distrito, una persona culta, una persona que ha estudiado, una persona que realmente tiene indicios, ¿no? De, digamos, una persona, sí, podríamos decir apuesta, inteligente, devoto al pueblo, pero que según algunas cosas en concreto que pasaron, sobre todo hablando de forma químicamente hablando, se deterioró gracias a un ácido, media cara, medio cuerpo, de su propio cuerpo, de su propia integridad, de su propia anatomía. ¿Entendéis? Y digamos que en eso se le hizo una partición. Una parte del cuerpo, digamos, estaba en buen estado y en otra parte del cuerpo estaba prácticamente calcinado por este ácido en concreto. Con esta sucesión de maniqueísmo, de, digamos, esa situación de decir, vale, tengo una parte, digamos, sana y otra parte derruida, se le manifestó un trastorno a dos caras, trastorno de personalidad múltiple. Es una persona que, digamos, yo creo que también es una persona obsesiva. Yo creo que también tiene trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque tiene esa obsesión, tiene esa dependencia al, digamos, al 50%, a lo dual, a lo doble, a lo par. ¿Por qué digo esto? Porque de hecho él tiene una moneda. Él dice que es una moneda de la suerte. Y lo que representa la moneda son dos caras. Una cara donde realmente está en buen estado y otra cara derruida, rayada, resquebrajada. ¿Entendéis lo que quiero decir? Imagino el punto, ¿no? Ya sabéis, el típico movimiento de moneda, tirar la moneda a suertes. Pues bueno, esto es lo que utiliza dos caras para decidir según qué situaciones importantes incluso de su propia vida. Él está obsesionado con la dualidad. ¿Por qué? Por esta partición, físicamente y mentalmente hablando. Al final es una persona con un trastorno de personalidad múltiple. Tienen muchas vertientes, tienen muchas filosofías, tienen muchos pensamientos. Viven dos personas dentro de él. Una personalidad con raciocinio, con la razón por delante, benevolente, pero otra parte que es todo lo contrario. Es el antítesis de la parte positiva. Diríamos que es la parte negativa, la parte que corroe a Harvey Dent, a dos caras, alias dos caras. ¿Entendéis lo que quiero decir? Hay personas así. No me refiero con esa vertiente tan fantástica como podrían ser los villanos de Batman, pero me refiero a las personas con trastorno de personalidad múltiple, que viven varias personas dentro de él. Y muchas veces se manifiestan, se proliferan por traumas del pasado, de la niñez. Cuando realmente eres una persona débil,
una persona frágil, mejor dicho frágil emocionalmente hablando, y está pasando en tu vida cosas que realmente no puedes aguantar, necesitas a alguien de apoyo. Y cuando no tienes a nadie a quien recurrir, recurres a ti mismo, pero recurres a una partición de ti mismo. Se te crea una personalidad aparte de la tuya en sí para poder cuidarte, para poder asesorarte, para no sentirte solo o sola. A veces esto pasa en el trastorno de personalidad múltiple. Esto puede pasar perfectamente. Y de hecho ha ocurrido. Obviamente este tema de dos caras, estamos hablando de que es una fantasía, es una historieta. Pero créanme que no está muy alejada de la vida real. Pasamos a un personaje realmente no muy trascendental dentro del universo de Batman, de DC Comics. No es un personaje tampoco muy reconocido, no es un personaje para nada famoso, es un villano, digamos, del montón, pero es interesante también ahondar, porque realmente es uno de los personajes, digamos, más realistas dentro de este abanico de villanos. Estamos hablando de Pig. ¿Quién es Pig? Pig es básicamente un psicópata que básicamente mutila a sus víctimas y con ello hace una festividad. Sí, hace una festividad, hace una gran fiesta con respecto a ello. Él lo ve con una ceremonia, él lo ve como realmente tiene que ser las cosas. Él quiere arreglar las cosas. ¿Por qué digo arreglar las cosas? Pig era un cirujano estético. Y por lo tanto, él estaba obsesionado con la perfección estética, ¿no? Incluso matemáticamente hablando. Las facciones de la cara, la perfección de una cara. Llegó a tal esta obsesión por la perfección que llegó a mutilar a la gente para poder, con ello, ser perfectos. Ser perfectos, o la visión que tenía él de perfección. ¿Entendés lo que quiero comentar? Es una persona que rapta a gente que él considera imperfectos, impuros, y mediante sus acciones puras, sagradas, podrá llegar a la perfección, estéticamente hablando, físicamente hablando. Imaginaos dónde llega la obsesión con respecto a algo. Imaginaos. Y por eso presenta psicosis Pig. Al final la psicosis es, digamos, el aspecto de una persona que no sabe discernir lo que está implantada dentro de la sociedad. Vive fuera de la sociedad, no sabe lo que es el bien, no sabe lo que es el mal. Tiene delirios. No tiene un pensamiento racionalizado con respecto a lo que está establecido dentro de la sociedad. Simplemente hace algo que lo considera algo puro, algo perfecto, algo que se debe hacer y que sería un sacrilegio no hacerlo, si tiene la disponibilidad de hacerlo. Imaginaos, hemos conocido dentro de la historia, dentro de lo grande, del bagaje que hay dentro de la historia, de nuestra historia, personas así, realmente, personas así, que tienen una justificación de sus malos actos, de sus horribles actos. ¿Entendéis lo que quiero comentar? Por eso digo que el tema de el propio Pig, psicosis, no se va muy alejado, no está muy alejado de lo que podemos ver hoy en día. Podríamos decir que el personaje que viene, ¿no?, siguiente, es más bien un antagonista que una villana. Estamos hablando de Catwoman. Catwoman es un personaje realmente bastante presente dentro de la historia de Bruce Wayne / Batman. ¿Por qué digo también Bruce Wayne? Porque realmente tiene una relación amorosa, ¿no? Y esto ha dado también a muchos conflictos, ¿no? Porque Catwoman es una persona cleptómana. Estamos hablando que es una persona que tiene una necesidad compulsiva de robar. De robar. ¿Por qué? Porque algo dentro de ella siente la necesidad, digamos, de realizar, de retener, de obtener. Por el mero hecho de obtener, ya no ni siquiera es por el objeto, es por el mero hecho de la acción, de la toma. ¿Entendéis lo que quiero comentar en concreto? ¿Hasta qué punto es una mala persona cuando estás hablando de que es una persona enferma? ¿Entendéis? Esto es interesante también un poquito de trasladarlo en la vida real a estos personajes, porque como he dicho con anterioridad, y disculpad por mi repetición con respecto a según qué términos, digamos que
esto en concreto me parece interesante indagar porque no se aleja para nada de la vida real. ¿Cuánta gente cleptómana hay? No quiero decir que tenga poderes gatunos como pasó en Batman Returns de Tim Burton, la segunda, la secuela de Batman de 1989, también dirigida por Tim Burton. Pero digamos que el tema sí que de cleptómano, esa enfermedad mental, ¿no? Que está muy presente en algunas personas, que lo hacen no por hacer daño en sí, no por maldad en sí, sino por una necesidad compulsiva de realizar esas acciones. ¿Cuántas veces hemos visto una persona en concreto realizar algo por impulsividad, por impulsos, no porque realmente, digamos, sienta que es algo que es necesario de hacer porque es moralmente necesario de hacer? No, porque necesita hacerlo porque si no se muere. Siente que se muere. ¿Qué pasa también con el tema de fumar, con la nicotina? ¿Cuánta gente le ha costado fumar? ¿Cuánta gente le cuesta fumar? Y le costará fumar. Le costará dejar de fumar, disculpad. Por esa necesidad compulsiva, de esa adicción con respecto a este tipo de sustancias. No se aleja, como he dicho en un principio, chicos, no se aleja de lo que podemos ver hoy en día. Pasamos a un personaje que realmente es muy interesante y de hecho va muy relacionado al tema del programa en sí. Estamos hablando de que es un psiquiatra / psicólogo, el espantapájaros. Es un personaje muy interesante y que realmente es interesante también de indagar psicológicamente hablando, porque estamos hablando de que es una persona que usa el miedo como arma. Estamos hablando que él dispone de un gas del miedo. ¿Qué hace ese gas del miedo? Si una persona ingiere ese gas, se somete a delirios, a imágenes. Realmente es como recoger la parte más profunda de tu cerebro, que realmente te atormenta, y la convierte y la materializa en un ser, en algo, en una situación, y que te puede atormentar toda la vida. Por eso es interesante hablar del espantapájaros. La manipulación, lo manipulador que es, lo que puede hacer, lo que puede destrozar a cualquier persona. Cualquier persona en este mundo tiene miedo de algo. Tiene miedo de algo. Y el espantapájaros puede afligir a cualquiera. A cualquiera. Y es interesante de indagar en el espantapájaros. Estamos hablando de que tiene un trastorno narcisista de la personalidad. Estamos hablando de que es una persona narcisista. ¿Qué quiere decir ser narcisista? Una persona ególatra, que, digamos, mira por sí mismo, se siente superior a los demás. Esto va relacionado, digamos, al tema del complejo de inferioridad, que es totalmente lo contrario, ¿no? Con el tema del aspecto del pingüino. El espantapájaros se siente superior, realmente quiere sentirse superior y se siente superior con respecto a los de alrededor. Él se siente intelectualmente superior, él se siente realmente una persona prácticamente en todos los aspectos que puede comprender una persona superior a cualquiera. Y es interesante de hablar de este personaje, porque manipula a cualquiera, puede manipular a cualquiera. De hecho, hasta el propio Batman. Y de hecho lo ha realizado algunas cuantas veces. Pasamos a un personaje que, al igual que Catwoman, me parece un personaje antagonista más que es un villano en sí, ¿no? ¿Por qué? Principalmente por el hecho de que Hiedra Venenosa me parece un personaje en concreto que intenta hacer el bien sobre una sociedad, podríamos decir, que es la sociedad de las plantas, podríamos decir que son seres vivos, ¿no? Y ella las siente porque realmente ella se indujo a unos procesos químicos y con ello pudo realmente adherirse sentimentalmente hablando, emocionalmente hablando, incluso físicamente hablando, a las plantas. Ella forma parte de las plantas, ¿no? De esa prácticamente sociedad, ¿no? De las plantas, de esos seres vivos. Y por lo tanto ella lo que hace es pelear, luchar por los derechos de las propias plantas en sí, porque ella se siente una propia planta, aunque tenga forma humanoide. ¿Entendéis? Y ella realmente lo que hace es luchar por ello, y por lo tanto hasta cierto sentido me da la sensación de que más bien es una sensación de yo contra todo el mundo, ¿no? Esa sensación que me da, y de hecho es lo que tiene este trastorno paranoide de la personalidad. Al final es una persona que ve que todo el mundo puede hacerle daño, y ella tiene un escudo emocional con respecto a todo lo que está realizando y lo que está pasando, lo que le puede pasar en un principio. Analiza mucho las cosas, analiza mucho las acciones de los demás, y por lo tanto tiene este trastorno paranoide. Tiene que examinar, tiene que analizar, tiene que estudiar todo el entorno para poder cerciorarse de todo, realmente de todo, de cualquier tipo de cosa.
y digamos que le cuesta mucho entablar conversación con, por ejemplo, gente, con personas, por este tipo de temas, porque ya hemos visto en la sociedad realmente que somos personas que en muchas ocasiones dejamos de lado la salud de las plantas, de la herbología en sí. ¿Entendés lo que quiero comentar? Por eso digo que al final el tema de el trastorno paranoide es digamos, una sucesión de muchos problemas, de muchas acciones que han habido por parte de la humanidad con respecto a las plantas, no de maltratarlas, podríamos decir. Algo que me interesa mucho, y yo lo he comentado en muchas ocasiones, realmente, es algo que a mí me ha fascinado, ¿no? Y de hecho yo quiero plantearme a estudiar en ello, es la actuación, en el mundo de la interpretación. Es algo que siempre me ha gustado y de hecho me gustaría hacer un programa hablando exclusivamente de la actuación, de por qué a mí me gusta la actuación, por qué me gusta interpretar un personaje, por qué me gusta relatar, por qué me gusta adentrarme en la personalidad de otra persona. Tengo muchos porqués, tengo realmente muchas soluciones a ello, al porqué de esa predisposición, ¿no? De esa empatía con respecto a la interpretación. Pero bueno, como hoy no es el caso, vamos a pasar al villano en concreto, que casualidad, ¿no? Es un actor, Cara de Barro. Estamos hablando de que Cara de Barro fue un actor reconocido que, según qué sucesos, tampoco quiero, digamos, abalanzarme mucho en ello porque no creo que el ritmo del vídeo se someta a bajo ritmo. Básicamente se sometió a ciertos procesos y con ello se convirtió en una especie de masa de barro. Y con esa masa de barro pudo, digamos, tomar forma de otros personajes, de otras personas, ¿no? Y es interesante, ¿no? Como un actor puede tener este tipo de cosas, ¿no? Porque digamos que al final un actor lo que hace es meterse en el papel de otra persona, interpretar a una persona, por supuesto a un personaje, y si tienes la disponibilidad, disculpad, de poder transformarte en otros personajes, imagina las posibilidades que hay. Al final, digamos, al tener esta disposición de realmente convertirte en cualquier persona, ¿hasta qué punto sabes quién eres? ¿No? Ese problema existencial, ¿no? Ese pensamiento, esa filosofía existencial del quién soy. ¿Quién soy? ¿Soy realmente una persona que piensa por sí misma? ¿O realmente tengo esa vertiente de querer parecerme a otra persona y realmente no soy yo el que estoy haciendo todo esto? En realidad estoy interpretando a otro personaje. Esto pasa mucho también en el mundo de la actuación. Pasa mucho también en muchas personas, muchos actores que han interpretado un papel difícil, ¿no? Un papel, digamos, que ha recurrido mucho, que digamos ha requerido, ya que ha recurrido también a ciertos cánones, digamos, diferentes a lo que está establecido dentro de Hollywood, por ejemplo. Y con este tipo de cosas, al final de implicarte tanto en el papel de personaje, que hay actores que incluso han creído su propio personaje, se han adentrado tanto en la historia, en la idiosincrasia de lo que rodea al propio personaje, que se convierte en ese propio personaje y se cree en ese personaje, ¿no? Y básicamente es lo que pasa también con Cara de Barro, el trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Y también el trastorno del límite de la personalidad. Son trastornos que yo creo que van muy a la par con respecto a Cara de Barro, porque es esa sensación de realmente de ser impulsivo, de no controlar tus emociones, ¿no? Que eso pasa en algunas ocasiones con Cara de Barro, el tema de, digamos, no enfrentarse o enfrentarse de una manera muy impulsiva a según que acciones que no requerirían esa acción tan extrema, podríamos decir, ¿no? Y con ello el tema del trastorno de personalidad múltiple. Hay un personaje que destaca sobre todos los personajes antagónicos de Batman. Sabéis perfectamente a quién estoy hablando. Un personaje icónico. Un personaje que realmente yo creo que está a la misma altura de popularidad que Batman. Estamos hablando del Joker. Estamos hablando de un personaje enigmático, pero a la vez muy popular. Es muy interesante eso, ¿no? El tema de que es muy famoso. Todo el mundo lo conoce, pero sabemos exactamente lo que es, sabemos exactamente quién es. Muchas cosas se han especulado con respecto a la figura del Joker, del por qué es así de esta manera. Hay un cómic muy interesante de Batman, aunque yo diría que es un cómic más bien de Batman y de Joker, porque, digamos, tiene un papel bastante protagónico el propio Joker.
Y es el tema de Batman The Killing Joke, la broma asesina. Es muy interesante porque aparte de ciertas otras cosas, otros temas que también se indagan dentro de la historieta, se habla un poquito de una precuela de Joker, del por qué se convirtió en el Joker, ¿no? Y es muy interesante indagar el tema de que en muchas ocasiones no nos paramos a pensar que a veces por un mal día podemos convertirnos en personas horribles, podemos cambiar de parecer totalmente. Por un mal día. Imaginaos que toda vuestra familia, obviamente espero que no pase, por Dios, fallece por un accidente de tráfico. ¿Cómo os sentiríais? Probablemente cambiaríais vuestra perspectiva de la vida. Estaríais taciturnos, afligidos, rotos. Es interesante esto. Es interesante que por una cosa, por un mal día, puedes cambiar. Puedes cambiar perfectamente. ¿Cuántas personas se han destruido, se han roto con respecto a otras cosas, a otros sucesos que le han marcado toda la vida? Esto ha pasado y seguirá pasando. Seguirá pasando. Estamos hablando de que el Joker es un personaje ficticio, por lo tanto, obviamente hay cosas muy exageradas en torno al personaje. Pero como he dicho en muchas ocasiones, disculpad desde un principio que, digamos, sea tan insistente en esto, en puntualizar, no se aleja para nada de la realidad. O se aleja muy poco de la realidad, en según qué historietas. Y es interesante esto, el tema del Joker, la figura del Joker, ¿no? Estamos hablando de que es un psicópata. Estamos hablando que también antes de ser psicópata, antes de, de someterse a procesos químicos también, como le pasó a Dos Caras, también, antes de todo esto, era un comediante, pero un comediante para nada valorado. Le costaba mucho ganarse la vida, porque al final el tema de ser comediante, de exponerte a los demás, vaya, pasa eso, te expones a los demás y por lo tanto puede haber personas de todo tipo. Y siempre le ha costado, ¿no? A Joker, el tema de reír, el tema de hacer reír, disculpad. Hasta que, no llega a fin de mes con este trabajo, no puede, es incapaz. Y se somete a un atraco. Por necesidad. Y a raíz de este atraco, es atrapado. El propio Joker, bueno, no era Joker, realmente era simplemente un comediante. Es atrapado por el propio Batman. Y en un forcejeo, Joker cae en un tanque químico. ¿Por qué? Porque estaban robando ciertos artilugios de Ace Chemicals. Básicamente, podríamos decir una especie de planta química, podríamos decir. Cae en el tanque químico y por unos procesos, como he dicho en un principio, químicos, cambia de personalidad, cambia de vertiente. Ya no solo tampoco yo creo que también es un potenciador el aspecto químico. Creo que también hay una parte de, psicológico, de tener un mal día, de verse destrozado, derrotado y de no tener esperanza en la vida. Yo creo que si realmente me pongo a pensar y yo si me someto a esta historia que se sometió el Joker, quizás me hubiera convertido en él o en cualquiera de los personajes que acabo de comentar hoy. Quiero que penséis en ello.